Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Baena y el día de hoy estamos aquí presentando un tema sumamente importante, que es psicología del desarrollo infantil. Para ello, invitamos a alguien que tiene las bases necesarias para llevar este tema a cabo. Vamos a conocerla. Mi nombre es Mónica Martínez Ayala, soy licenciada en Psicología y máster en Educación por UNIVA Campus La Piedad. Se preguntarán, ¿en qué consiste este tema? Pues bueno, es todo aquello que acontece desde las diferentes áreas en cuanto al infante. Puede ser desde el área cognitiva, biológica, social, afectiva y sexual. Es todo aquello que sucede en cada etapa de la vida y va teniendo señales debido al crecimiento. Para ello, es importante contarles a los jóvenes desde que fueron planeados o deseados por sus padres, qué pasó alrededor de eso y cómo es que llegamos a este mundo. Ahora escuchemos un poco de las dos teorías de distintos filósofos que nos han brindado para que el día de hoy se tenga este aprendizaje sobre el desarrollo infantil. No hay dos principales teorías porque hablar del desarrollo infantil es hablarlo desde diferentes perspectivas, pero si tuviéramos que elegir a lo mejor dos grandes autores respecto al desarrollo del niño, sería por ejemplo Piaget. Jean Piaget es muy conocido por la aportación cognitiva que da en torno al desarrollo del pequeño. Él supone a través de sus 4 etapas cómo es que evoluciona la mente del pequeño. A diferencia de un adulto y a diferencia de un adolescente, el niño piensa de una manera muy distinta, interactúa con su mundo a través, por ejemplo, de los sentidos, que es la primera etapa. La primera etapa se llama sensoriomotriz, que tiene que ver con los 5 sentidos y con la parte motriz, que es con la parte corporal, cómo es que el niño interactúa con su mundo y a través de esta interacción, cómo aprende, cómo esa información que le rodea la va adquiriendo poco a poco. A partir de esa etapa comienzan las 3 etapas posteriores, que es la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales, que junto con estas habrá un entendimiento de qué es lo que sucede con la mente del niño en cuanto a cómo recibe esa información, cómo la integra, cómo la reconoce, cómo clasifica, cómo ordena toda la información que vamos registrando. Al alumno le llama mucho la atención cómo es que desde que nacemos tenemos estímulos. Cuando nacemos, inmediatamente en cuanto nacemos, habrá sonidos, habrá aromas, habrá voces, hay colores, hay formas. Entonces, Piaget explica qué pasa con toda esa información que rodea al bebé para que la vaya interiorizando y que se vaya quedando registrado como una memoria, el aprendizaje, la comprensión, todos estos procesos cognitivos. Piaget explica cómo es que se llevan a cabo. El clasificar pues tanta información que nos rodea, Piaget explica sobre ello. Y a lo mejor otro autor muy importante, porque en realidad todos son importantes, pero a lo mejor alguno que sobresale un poco más, pues puede ser Sigmund Freud. Él nos habla de un desarrollo psicosexual. Él explica cómo a través de las 5 etapas del desarrollo psicosexual, que es oral, anal, fálica, latencia y genital, en cada etapa el bebé va viviendo experiencias sexuales, experiencias placenteras que van integrando su personalidad. Desde a lo mejor el placer de los pequeños por morder cosas, por chupar. Es muy común que la gente dice, es que todo se lo lleva a la boca. Sí, porque está en una etapa oral. Su necesidad de explorar el mundo es a través de la boca. Y así en cada una de las etapas lo que hace Freud es explicarnos a través de estos periodos de tiempo qué sucede, dónde está centrado el placer, qué pasa si un bebé no afronta adecuadamente alguna de estas etapas. Hay una fijación, y que es una fijación como un estancamiento. Por ejemplo, en la etapa oral, un bebé que tiene exceso de estimulación oral, que todo chupa, que todo muerde, que en exceso come, que toda la estimulación está centrada en la boca, podría ocasionar en su adultez, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Ahí entendemos pues a través de cada etapa qué pasa con cada etapa, y si es superada adecuadamente no habrá afectación en la adultez. Pero si una de esas etapas tiene alguna dificultad, que le denomina Freud fijación, hay un resultado en la etapa adulta, una consecuencia pues. Es impresionante saber cómo es que desde niños se va reflejando actitudes que definen nuestro crecimiento a lo largo del tiempo, y es así como los filósofos antes mencionados nos dan su teoría. Como sabemos, en cada tema o realización de un proyecto se lleva a cabo un objetivo, pero ¿cuál será el de esta materia?
El objetivo de esta materia es brindar un panorama muy amplio al alumno desde diferentes perspectivas. En esa materia revisamos a 9 autores. En su mayoría son psicoanalistas, pero también revisamos perspectivas, por ejemplo, sociales. ¿Qué pasa con el niño en torno a sus relaciones sociales? ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué hay niños extrovertidos? ¿Por qué hay niños introvertidos? ¿Por qué a algunos se les facilita hablar y a otros les cuesta más trabajo? A lo mejor desde la parte afectiva entendemos desde diferentes panoramas qué pasa con el apego, porque hay niños que se vinculan demasiado con mamá, por ejemplo, que es el cuidador principal, y porque hay niños más desapegados, menos afectivos, menos expresivos. Esta materia explica desde diferentes áreas, son 5 áreas principales que ya las había comentado al principio, pero en general es un panorama de todo lo que pasa alrededor del pequeño, por lo cual se desenvuelve de una manera u otra. ¿Por qué se construye su personalidad así? ¿Por qué tiene esta habilidad? ¿Por qué es bueno para esto? ¿Por qué se le dificulta esto? Tiene que ver por todo este panorama respecto a su desarrollo infantil. Es un dato curioso el saber que se le tiene que abrir un panorama amplio al alumno, con el objetivo de conocer a ciencia cierta las actitudes que pueden llegar a tener los jóvenes en su proceso de crecimiento. Y como es de costumbre, todo tiene una teoría. Vamos a escuchar cuál es la teoría del desarrollo infantil. Hay diversas etapas, como ya explicaba Freud, tiene 5, que son las del desarrollo psicosexual. Jean Piaget, por ejemplo, que tiene sus 4 etapas del desarrollo cognitivo. Cada autor maneja diferentes etapas porque el enfoque que ellos tienen de estudio puede ser de 1 año. Freud, por ejemplo, nos habla hasta los 12 años en adelante. Depende del autor, pero las etapas se van dividiendo por meses o por años según la perspectiva del autor y también dependiendo de su área de estudio. Lo revisamos con los alumnos. Cada autor tiene su propio enfoque. Cada autor se enfoca en decir, bueno, yo voy a estudiar su comportamiento social, yo voy a estudiar su comportamiento sexual, yo estudio su comportamiento cognitivo. Entonces, dependiendo del autor, hay etapas. Con algunos autores revisamos 2 etapas, con René Spitz, por ejemplo, son 3 etapas, con Henry Wallon son de 6 a 8 etapas dependiendo de la especificación. Varía dependiendo del autor, pero el revisar todas esas etapas te da un panorama más claro de qué sucede en cada periodo de tiempo en el crecimiento del pequeño para poder entender por qué actúa así. Qué interesante saber cómo se va realizando las etapas y todo en base al autor. Ahora escuchemos cuáles son las funciones de la psicología infantil. La función de la psicología infantil es que el alumno en formación de la psicología desarrolle esta capacidad analítica, esta capacidad visual, que cuando un niño llega a terapia, al darte cuenta de su comportamiento, entenderás que probablemente hubo alguna situación en alguna de sus etapas, por lo cual tú ya puedes determinar, probablemente esta conducta agresiva venga de esta dificultad en esta etapa. Seguramente este comportamiento, no sé, por ejemplo, que el niño es a lo mejor que le cuesta trabajo relacionarse con los niños de su salón, supongamos, ¿no? Psicóloga, traigo a mi hijo porque le cuesta trabajo relacionarse con los demás. Ese proceso de sociabilización, algo pasó en una de sus etapas anteriores, por lo cual a ese niño le cuesta trabajo relacionarse con otros. Es decir, es eso, que el alumno sea capaz de identificar que algo pasó en su desarrollo, por lo cual hoy en día presenta ciertas dificultades. Impresionante saber el proceso del niño y cómo es que a alguien le cuesta socializar o ser afectivo con las personas. Y eso pasa porque en sus diferentes etapas surgió un problema. Ahora escuchemos un comentario que nos brinda la maestra sobre esta materia. Es muy común que en esta materia algunos alumnos se cuestionan sobre la importancia de llevarla dentro de su currícula. Algunos creen que llevar esta materia de desarrollo infantil es solamente para los que se van a dedicar a los niños, a la terapia infantil como tal. No es así. Esta materia nos da un panorama del origen de las personas, porque si a lo mejor yo voy a atender puros adultos, eso no quiere decir que tengo que descartar su infancia. De hecho, es sumamente importante, independientemente del enfoque que cada psicólogo tenga, siempre echamos un vistazo al pasado. ¿Qué pasó cuando nació? ¿Qué pasó en sus primeros años? ¿Qué pasó cuando iba en primaria? Siempre hacemos una revisión de los primeros años de vida porque es muy común encontrar que el origen del síntoma o de la afectación emocional viene de la infancia. Por eso es muy importante esta materia. Le agradecemos mucho a la maestra Mónica Martínez Ayala por explicarnos de qué trata la materia de Psicología del Desarrollo Infantil. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Edwin Baena. Hasta la próxima.